Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, he invitado para este regreso, este primer programa, La Economía no puede estar fuera de lo que, bueno, es nuestra agenda el día de hoy. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, lo he invitado para hablar precisamente de cómo se encuentra la economía, sobre todo la circunstancia política postelectoral ha tenido incidencia en la economía venezolana. Buenos días y bienvenido, Asdrúbal, ¿cómo estás? Buenos días, Shirley, un placer estar en tu programa después de tus merecidas vacaciones. Gracias. De verdad que complacido de estar acá. Por favor, gracias y un placer de verdad tenerte también aquí, sobre todo hoy en este regreso, ¿no? Bueno, hablemos de las circunstancias, Asdrúbal. Si la circunstancia postelectoral ha tenido alguna incidencia en la economía venezolana. Mira, yo hablo de un antes y un después del 28 de julio en materia de economía, ¿no? Creo que también para el país, pero en lo que nos atañe en el tema de la economía, porque efectivamente sí hay unos cambios, sobre todo que la economía entró en una especie de letargo impactado por la incertidumbre y porque obviamente la dinámica política o el conflicto político no se redujo, no se resolvió o está lejos de resolverse, sino que más bien se exacerbó. Y eso, por supuesto, tiene impacto directo en la economía. En muchos negocios entraron en un modo de esperar y ver, digamos que como en una parte importante del país hay como una especie de duelo. Eso, por supuesto, también tuvo impacto en lo que llamamos los economistas la confianza del consumidor, que no es otra cosa que la disposición a gastar o a comprar, el consumo. Entonces, fíjate que, por un lado, la incertidumbre te afecta la variable inversión, que tiene que ver con empresas, con negocios, ¿verdad? Que se detiene, no que va a desaparecer, pero sí que entra como en un modo de evaluación, de ver muy bien lo que voy a hacer, de parar algunas cosas esperando que se clarifique el panorama. Y del lado del consumo, que es otra variable fundamental, de hecho, desde la perspectiva de la economía venezolana, el consumo es el componente más importante, también esa dinámica de un consumidor que no tiene claridad en su futuro, que está, como he dicho, en esa especie de duelo colectivo, te termina impactando. Entonces, es un poco lo que hemos visto. Justamente hoy estábamos viendo, esta mañana, antes de venir acá, los números que ya los tenemos consolidados, de ventas comerciales del mes de agosto, y estamos viendo, pues, la contracción más significativa en lo que va de año de este indicador, ¿no? Ese es un punto importante que te muestre un poco el efecto, o es uno de muchos indicadores que te muestra el efecto que ha tenido la dinámica política sobre la economía. ¿De qué porcentaje estamos hablando con respecto a Mira, estamos meses hablando anteriores? de cerca de una caída de 20%, obviamente agosto con respecto a agosto del año pasado. Este era un indicador que venía comportándose de manera positiva en los últimos meses. En julio tuvo un número importante, fue significativo el aumento, sobre todo tomando en cuenta, bueno, también que fue el mes de mayor incidencia de gasto por la dinámica electoral. Recordemos que las elecciones eran el 28, pero luego pues tuvo esa caída, ese bajón, que como he dicho es la más pronunciada que ha habido en el año, que muestra un poco esa nueva fase en la que ha entrado la economía, donde la incertidumbre es el componente más importante, ¿no? O sea, más allá de que se resuelva o no el tema político, lo que la gente espera es tener alguna clarificación, tener un poco mejor visual de lo que es el corto y el mediano plazo. Ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol que juega el sector privado comercial en este momento, o el que debe jugar, ¿no? ¿La previsión es crecimiento o hibernación? Mira, yo creo que todavía sigue habiendo perspectiva de crecimiento, ¿no? Hablemos un poco de lo que se esperaba para este año. El Banco Central ha publicado cifras del primer semestre. Obviamente faltan mayores detalles para estas cifras para hacer una evaluación mucho más profunda. Según el Banco Central, en el primer semestre hubo un crecimiento en torno a 8%. Los economistas que hacemos seguimiento al tema Venezuela
el promedio veíamos la mitad de ese crecimiento, estábamos más cerca de 4 que de 8, por eso digo que es importante hacer la evaluación de los números, y esperábamos ligeramente un poco más, más o menos un crecimiento similar de cara al segundo semestre. Sin embargo, con este cambio de perspectiva que ha ocurrido tras el resultado electoral, bueno, la previsión de crecimiento se ha reducido, ¿no? Entonces no estamos viendo una economía que cae, pero sí una economía que va a crecer menos de lo que se esperaba. Pero que puede crecer a pesar de la circunstancia política. Puede crecer, Shirley, pero el problema, ojo, y ahí entramos en otro, me parece pertinente tu pregunta, porque creo que el debate no es crecer o no. ¿Por qué no es el debate? Porque esta es una economía que cayó muchísimo. Entre 2014 y 2021, la economía se redujo casi 80%. Entonces hoy tú tienes una economía diferente al pasado, mucho más pequeña, mucho más desigual, pudiéramos decir, que sé que es una palabra dura para mucha gente, mucho más pobre. Entonces, el tema que tiene Venezuela enfrente no es solo crecer, es crecer, vamos a decirlo, con calidad. ¿Qué significa en economía crecer con calidad? Crecer a altas tasas y sostenidamente, es decir, que sea permanente en el tiempo. Y eso sí no te lo puedo garantizar, ninguna de las dos condiciones. Es decir, no es fácil en las circunstancias actuales de un país que no tiene acceso al crédito internacional, donde la desconfianza priva, donde todavía hay presencia de sanciones y pueden venir más, donde es difícil atraer capitales que vengan en forma masiva, garantizar altas tasas de crecimiento. Entonces, ese es un primer factor. Y un segundo factor es que sea sostenido en el tiempo. Esos dos elementos son necesarios para que la gente se sienta incluida en ese crecimiento. Porque fíjate que hoy los economistas, yo acabo de dar una cifra, el Banco Central dice 8, esperamos menos de 4 para el segundo semestre, y probablemente quienes nos están oyendo no están percibiendo nada de eso, porque tú lo ves, cada vez que yo estoy en un programa y hablo de crecimiento, en mis redes sociales llueven los comentarios, algunos insultantes, de que eso no existe, de que yo no vivo eso, de que estamos mal, porque efectivamente el ciudadano no percibe ese crecimiento. Porque, insisto, es una economía que ha sufrido, que tuvo una contracción muy significativa y que tiene que pasar mucho tiempo creciendo para que tú lo puedas ver en tu día a día. Entonces, el reto que tiene Venezuela enfrente, para resumírtelo, no es tanto si crecemos este año o no crecemos. El reto es que nos quedemos en el foso, que nos quedemos estancados. Y si es así, es una economía que no garantiza que la mayoría de la gente se sienta en bienestar. Ese para mí es el gran problema que tiene Venezuela. Hay gente que tiene mucho miedo, te lo adelanto, hay gente que piensa que esto va a volver, que la crisis política va a llevar la economía al 17, al 18, a la hiperinflación, a la escasez. Yo, la verdad, difiero de esa visión. No creo que ese sea el problema de la economía venezolana, no creo que sea volver a la hiperinflación, a la escasez. El problema es que nos quedemos como una economía enana, pequeña, que no le dé bienestar a todos los venezolanos, sino a una minoría. Ese es el punto. Sí, ahorita que hablas del ciudadano, digamos, de a pie, el que está adentro, ¿no? La situación política lo paraliza, o no hay tiempo para pensar en la política, y la economía del bolsillo es mucho más apremiante. Bueno, es que por eso te hablaba del duelo, que es un concepto más de la psicología que de la economía, pero que impacta mucho, porque cuando tú entras en modo duelo desde la perspectiva del consumo, pierdes esa visión de corto o mediano plazo y entras en una fase de angustia donde muchas veces tus decisiones no son muy racionales, que se digan. Entonces te inhibes de comprar, probablemente te terminas centrando solo en lo básico, alimentos, medicina, que por cierto no han sufrido caídas importantes, porque obviamente la gente, por más mal que se sienta, no deja de comer, no deja de comprar sus medicinas. Empiezas a pensar en otros escenarios, me voy, por ejemplo,
ejemplo, que es una disyuntiva que tiene hoy mucha gente. Entonces, decisiones de consumo, más allá de lo básico, se retrasan o se dejan de hacer. Dejo de salir, no tengo ánimo para ir a un restaurante, entonces el consumo de restaurante baja, no tengo ánimo para viajar, se afecta el turismo, no me compro ropa porque quiero ahorrar, porque no sé cómo viene. Entonces también entras en una modalidad de ahorro y todo en exceso es malo. Es decir, si tú no gastas y ahorras, obviamente el consumo se retrae. Entonces yo te diría que efectivamente hoy el consumidor está en ese modo, es un consumidor que hoy es muchísimo más comedido porque no tiene claridad de lo que va a pasar. Entonces no quiere gastar de más, no quiere endeudarse, no quiere comprar cosas que percibe que no son necesarias y por supuesto toda esa dinámica afecta al consumo. A ver, ¿por qué, Asdrúbal, ha habido en las últimas semanas esta brecha nuevamente de la distorsión cambiaria, por así decirlo, ¿no? Del tipo de cambio, ¿no? Que ha venido pasando cuando, bueno, digamos, por buena parte o por mucho tiempo hubo cierta estabilidad, ¿no? Tú sabes que hay chistes que dicen que un economista solo debe saber 2 palabras y ya tiene toda la resolución, ¿verdad? Que esas 2 palabras son oferta y demanda. Y efectivamente, el problema cambiario tiene que ver con esas 2 cosas, ¿no? Hablemos un poquito del lado de la oferta. ¿Quién es hoy el principal proveedor de dólares del país? El Estado venezolano. Para que tengas un dato de las divisas que demanda el sector privado para importaciones y todos sus gastos en el exterior, en lo que va de año, el Estado venezolano ha proveído casi el 85%. Entonces, fíjate que es el principal proveedor de divisas que las vende a través del famoso sistema de mesas de cambio que opera en los bancos, ¿no? Y que rige o a partir de allí surge la famosa tasa oficial o tasa BCB. Esa oferta, Shirley, fue muy alta entre junio y julio. Era lógico, eran meses de campaña electoral. En esos 2 meses, solo el Estado venezolano vendió cerca de 1.800 millones de dólares. Fíjate que en todo el año, según nuestros cálculos, el Estado venezolano ha vendido un poco más de 3.800 millones, nuestro cálculo. Sí. Y solo en 2 meses vendió casi la mitad de ese monto. Entonces, fue un aumento de oferta muy alta. ¿Qué pasó tras el 28? Que esa oferta se redujo más del 50%. Entonces, obviamente, esa reducción tan fuerte de oferta, si yo no consigo dólares en el mercado oficial, obviamente me voy al mercado paralelo. Y además en un contexto político de incertidumbre, en un contexto político donde la dinámica política o el conflicto vuelve a crecer, entonces la gente busca resguardarse comprando divisas y hay gente que está dispuesta a comprarla incluso a una tasa más alta como la tasa paralela. Entonces, del lado de la oferta, una caída en la oferta que incide obviamente en el precio del mercado no oficial que abre la brecha. Del lado de la demanda, obviamente, de los consumidores, justamente lo que estoy diciendo, toda esa dinámica política hace que tú te resguardes. También es importante destacar que a mi juicio el Estado venezolano ha rezagado la tasa oficial. Yo soy de los que cree que la tasa oficial debe moverse, debe devaluarse, está muy baja. Es decir, una manera de cerrar esa brecha también es moviendo un poco al alza la tasa oficial. No es que vas a hacer una devaluación de un día para otro, entiendo los efectos perversos que eso tiene, pero tú en tu planificación monetaria, en tu planificación cambiaria, puedes ir moviendo esa tasa a unos niveles más altos que en el corto plazo, por ejemplo, creo yo es prudente que esa tasa se acerque a 40 bolívares por dólar en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo me refiero en un lapso de 30 días, por ejemplo. Entonces es muy importante ese tema. Entonces creo que también allí ha habido responsabilidad de las autoridades del Banco Central de no mover la tasa de cambio y de dejar también que la tasa paralela se dispare y se abra la brecha. La brecha es muy importante, es más importante que incluso la propia devaluación, porque afecta la dinámica comercial. Es decir, tú lo que provocas es entonces que la gente no quiera aceptar pagos en bolívares, que los precios en dólares aumenten, estás empezando a ver comercios que fijan los precios en euros,
pero esto es una asociación muy, bueno, fíjate lo que pasa, yo pongo el precio en euro, en vez de poner $1, digo que vale €1, cuando tú vas a pagar, si tú pagas con dólares, entonces la gente te dice, ok, $1 es €1, entonces pagan $1 si tienes efectivo. Si vas a pagar en bolívares, te aplico es la tasa del euro, que no es 36, sino que probablemente sea 41, 42. Entonces es una manera del comerciante de tratar de operar en un entorno donde también él tiene problemas porque él tiene que aceptar la tasa oficial, pero sus proveedores, y esto es lo que mucha gente no ve, le dicen, si no me pagas a tasa paralela, no te despacho. Entonces, por eso digo que resolver el tema de la brecha es extremadamente importante. Porque incide, digamos, en lo que puede ser la inflación también. Sí, claro. Por ejemplo, en lo que te estoy comentando, nosotros medimos inflación tanto en bolívares y en dólares. Hemos visto aceleración de inflación en bolívares en estas últimas semanas, pero en dólares también. Porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo no puedo aumentar, no puedo cobrar otra tasa que no sea la oficial. Ajusto un poco el precio en dólares para compensar la presión que tengo por el lado de mis proveedores. O sea, genera una gran cantidad de distorsiones. También ves muchas personas que, y es lógico, que hace mucha gente, bueno, mira, yo tengo unos dólares en efectivo. En vez de depositarlo en los bancos para tenerlo en mi tarjeta de débito y pagar con mi tarjeta de débito, no. Prefiero venderlo en el mercado paralelo porque me lo van a pagar a la tasa paralela y después voy a comprar a la tasa oficial. Arbitran. Hay quien llama esto viveza criolla. Yo no tiene nada que ver con viveza criolla. ¿Por qué no lo identifico con viveza criolla? Porque si fuese algo propio de los venezolanos, no, esto es una distorsión que si tú la pones en Suiza, la gente va a hacer lo mismo. Es decir, si yo sé que hay una tasa más alta, yo voy a tratar de vender todo lo que pueda esa tasa y comprar todo lo que pueda la tasa más baja. Esa es la visión racional de cualquier persona. Entonces, el tema es volver a llevar esa brecha a niveles de 5% o menos para que esas distorsiones vayan desapareciendo. Bueno, Asdrúbal, tengo que ir terminando, pero fíjate que estuve leyendo tu Instagram y vi una recomendación, tu Twitter, una recomendación. Asdrúbal recomendó este libro, El espíritu de la esperanza, del pensador surcoreano Byung-Chul Han. Y bueno, oye, voy a aprovecharte que te tengo aquí porque el libro es bien interesante, además que te agradezco la recomendación. ¿Ha cambiado tu forma de percibir la esperanza? Mira, bueno, tú sabes que yo soy cristiano católico y obviamente la esperanza es una de las virtudes teologales, ¿no? Y yo no concibo, yo creo que toda persona creyente tiene que tener esperanza. No voy a hablar de dos cristianos. Entonces, para mí, obviamente, la esperanza está en mi ADN, por mi base de fe. Sí. ¿Entiendes? La fe, la esperanza y la caridad. Y esa confianza de que las cosas pueden mejorar. Pero leer este libro, que no es un texto religioso, porque es un filósofo, desde una perspectiva de la esperanza como un mecanismo que incluso ayuda a los seres humanos a poder transitar en situaciones de mucho conflicto, de mucho estrés, me dio otra perspectiva de la esperanza. Yo no conocía a este autor, este libro me lo recomendó una persona, yo estaba un poco escéptico. Porque y además te doy un dato, él viene de la corriente nihilista, exactamente, o sea, que es interesantísimo. Totalmente. Entonces, por eso yo estaba un poquito escéptico, pero lo empecé a leer. Y wow, me dio otra perspectiva de la esperanza, me dio una perspectiva de lo que llamaríamos nosotros hoy la esperanza activa, que no es sentarte, no, si las cosas van a cambiar y me quedo esperando, no, es involucrarte, es decir, que al final la esperanza también es un proceso de activación del ser humano, es decir, tú esperas, confías en lograr algo, pero tienes que trabajar para ello. Esa es una idea que a mi juicio está presente en todo el libro. Otro elemento que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo leí fue diferenciar esperanza y optimismo. ¿Cuál es la diferencia? Él ahí destaca, obviamente, que él ve el optimismo como una visión más pasiva, desde la lógica de él. El optimismo no necesariamente, el optimismo es tener una actitud como complaciente, de que
todo puede mejorar, pero no necesariamente te involucras, mientras que la esperanza asume que hay condiciones que muchas veces tú no puedes cambiar, que hay condiciones que son extremadamente difíciles, pero que tú en medio de esa situación de oscuridad, probablemente tú mismo puedes ser luz para otra persona o puedes ayudar a conseguir la solución. Entonces, hay como una visión de la esperanza desde una óptica activa y la visión del optimista de una óptica más pasiva, ¿no? Entonces me pareció interesante esa distinción que él hace allí. Ahora, ¿la economía puede mirarse en términos de esperanza y desesperanza? Sí, claro, fíjate que en economía hay un concepto, Shirley, que es fundamental, que es las expectativas. Y las expectativas marcan todo lo que los consumidores, la gente espera. Lo hemos hablado incluso en este programa al principio. Entonces, efectivamente, si tú tienes un consumidor con esperanza, un consumidor con una visión de cambio y positiva hacia el futuro, o que espera que su propia situación personal puede ser mejor en el futuro, la lógica de actividad de ese consumidor es muy diferente a otro que tiene una visión más negativa. Un concepto que puede recoger, no del todo, pero que puede recoger la visión de la esperanza es la confianza del consumidor, que se mide en muchas economías, y aquí hay quien lo mide también, que justamente habla que cuando ese consumidor se siente más cómodo con la visión a su futuro, tiene más disposición al gasto, ¿no? Entonces, ese es un punto extremadamente importante. Fíjate que en Venezuela y en otros países ocurre una gran dicotomía en mucha gente que yo creo que tiene que ver con la esperanza. Uno, tú le preguntas a la gente, ¿cómo piensa usted que va a ser la economía en Venezuela en los próximos meses? La mayoría te dice mal, tiene una visión negativa. Le vuelves a preguntar, ¿cómo piensa usted que va a ser su economía en los próximos meses? Llevas la visión al plano de su casa, de su dinámica. Te dice, bien. Entonces, eso es una cosa impresionante, que habla de esa y de cómo la esperanza a veces dice, bueno, sí está todo mal, pero yo voy a lograr a salir adelante y mis cosas sí van a salir bien. Y eso es un motor que impulsa muchísimo. Sí, fíjate, el tema de la esperanza es bien interesante. En el libro de Víctor Frank, En busca de sentido, él decía que él no hubiese sobrevivido al holocausto si no hubiese tenido esperanza. La esperanza de que iba a estar con su esposa, de que iba a salir de allí. Es interesantísimo. Y bueno, creo que Byung-Chul Han va en ese sentido. Él dice algo, él dice que la esperanza supone una situación que es pasajera. Exactamente. Pero en el caso venezolano, fíjate, quien nos puede escuchar ahorita, ya me queda poco tiempo, puede sentir que la situación política parece cíclica. Es decir, estamos en el mismo punto políticamente, con ciertas variables distintas, ¿no? ¿Tú crees que la esperanza es un recurso inagotable? Que la cosa no cambia. Ajá. Mira, yo creo que depende de cada quien. Probablemente puede haber gente que toque fondo. Yo lo decía ayer en X, que los países no tocan fondo, pero la gente sí. O sea, hay personas que a lo mejor dicen hasta aquí, no espero más. Porque la esperanza tú la puedes llevar al plano de un país, al plano de una relación de pareja, al plano de una relación laboral, al plano de un negocio. Y puede llegar a un punto donde tú dices hasta aquí. Sí, que me voy, ya no quiero pierdo seguir la el país. esperanza, ¿no? Entonces, pero sí creo y coincido con esa visión de que la esperanza es un motor que te impulsa a resistir, a avanzar y a entender que hay realidades que son efímeras. Efectivamente, obviamente para nosotros que vivimos esto nos parece largo y esto nos parece que no se va a acabar nunca, pero cuando tú ves la historia y cuántos años tiene el mundo, te das cuenta que esto es una fracción ínfima de tiempo. Obviamente no comparado con mi vida, pero sí en relación a la evolución del país. Entonces yo sí creo que al final también la gente tiene que entender, y creo que es un punto también importante de la visión de la esperanza, qué cosas están bajo su control, qué cosas son las que ellos verdaderamente tienen poder de decisión y trabajar en esos elementos. Y siempre hay que aferrarse a esa visión que tenemos hacia adelante de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras metas. Eso es un motor que impulsa muchísimo y que está ligado a la esperanza, pero que sobre todo te lleva a trabajar por ello, no a quedarte paralizado, sino a trabajar por lograr esas cosas. Es un libro que llegó a mis manos en un momento, bueno, como el que estamos viviendo, que es bastante complicado, no estaba dentro de mis lecturas
programadas para este año, y que bueno, me dio, como te digo, una visión más allá de lo teológico, de lo que es la esperanza. Hay estudios que demuestran que los primeros cristianos, como cuando Cristo muere y resucita, en la visión de los cristianos, tenían la lógica de que que su vuelta otra vez, tú sabes que nosotros esperamos que vuelva otra vez, iba a ser inminente. Uh-huh. Y la esperanza en esos primeros cristianos que sufrieron la persecución agresiva del Imperio Romano fue un motor muy fuerte para ellos seguir y para expandir la religión cristiana. Bueno, ¿no? Fíjate, entonces, la visión judeocristiana también, el judaísmo claro, espera todavía la llegada del Mesías. Claro, efectivamente. No sé si eso es tan bueno en política, pero bueno, lo dejamos hablamos de teología. Te agradezco mucho, Asdrúbal. Me ha encantado la primera parte de esta entrevista y la segunda parte mucho más. La gente me está preguntando el libro, bueno, la recomendación. A mí, debo confesar que me encanta leer Teneguis porque más allá del tema económico, creo que uno puede tener acceso a textos de interés, ¿no? Claro. Que nos pueden ayudar a comprender mejor, desde el punto de vista económico, lo que nos ha tocado vivir, pero también desde el punto de vista político y personal. El libro se llama El espíritu de la esperanza y es del pensador surcoreano Byung-Chul Han. Es interesante porque él viene de una corriente nihilista, imagínense, y hablar de esperanza, creo que incluso estaba leyendo que editorialmente sorprendió este texto. Totalmente. Era muy esperado porque tenía entendido que él tenía muchos años sin publicar. Uh-huh. Su anterior libro, que trató de temas como más de economía y otras ondas, fue muy bien vendido, todo el mundo estaba a la expectativa, y salió con este que, como tú dices, no va como muy a lo que es él, pero de verdad que ha sido muy bueno porque es como un nihilista escribiendo sobre un concepto que no es tan nihilista. Bueno, vamos a leerlo y más en este momento. 8 de la mañana, gracias, Asdrúbal. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.